donde defendió la necesidad del compromiso histórico. Solo en virtud de este compromiso radical, afirmó, puede aún hablarse de humanismo. Es esa exigencia de compromiso lo que abre su tercera etapa al acercarlo al marxismo, aunque no al estalinismo. El humanismo, en concreto, es la idea de un hombre solo cuya única vinculación es con sí mismo y cuya única responsabilidad es consigo mismo. A partir del año 1950, Sartre da un giro decisivo a su obra filosófica y a su pensamiento. Si bien siempre estuvo cerca del marxismo, y si bien siempre entendió que el marxismo era una filosofía liberadora, a partir de esta época piensa que el marxismo es la única alternativa que le queda a la humanidad para liberarse, y entonces empieza a considerar todas las obras anteriores a una obra que empieza a escribir en ese tiempo, que va a publicar un poco más tarde, que es la Crítica de la razón dialéctica, empieza a concebir esas obras anteriores, como recién les dije, como una suerte de pensamiento que él vincula con un propio pasado burgués y que él mismo denosta y que él mismo intenta decir que pertenece al pasado. Y el marxismo es la filosofía que interpretó de la mejor manera, más científica, más racional y más revolucionaria, entendió los procesos históricos. ¿Cómo hago yo para integrarme o integrar el pensamiento marxista, pero al mismo tiempo sin perder esta filosofía del individuo, de la libertad? Porque no quiero un marxismo de aparato, no quiero un marxismo burocrático, donde se baja y se levanta el dedo. No, ese no es quiero un socialismo en libertad. Por lo tanto, me voy a poner, y se puso hasta la Crítica de la razón dialéctica, libro de 1960, un par de años, a ver cómo él podía conjugar y componer la filosofía de la libertad con el marxismo y la historia. Y ese fue su trabajo en un libro imposible, que es la Crítica de la razón dialéctica, que la escribió tomando más o menos, según él, más de 20 anfetaminas por día, cosa que no le creo, pues si voy a tener un paro cardíaco a la semana, pero eso es lo que más o menos se reconoce. Yo recuerdo con verdadera simpatía el prólogo a la Crítica de la razón dialéctica, que se llama Cuestiones de método. Es su crítica a la izquierda esquemática. Es la crítica a la izquierda que dice cosas fundamentales pero abstractas. Eso me parece que hoy tiene validez, esa crítica. Y el prólogo, en el año, principios de los 60, a Los condenados de la tierra de Frank Fanon, que es una pieza muy recordable, donde Sartre se inclina por la violencia, pero como una especie de desnudamiento basado en su filosofía de las esencias, digamos, de buscar la esencia reveladora de la condición de la libertad. En 1964, la Academia Sueca le otorgó el Premio Nobel de Literatura, pero él lo rechazó por considerarlo un premio burgués. En cambio, sí aceptó integrar el famoso Tribunal Russell para condenar los crímenes de guerra norteamericanos en Corea y Vietnam. Las dos imágenes finales de Sartre son el rechazo al premio Nobel y su vinculación con un grupo político con el cual hay célebres imágenes. Hoy aparecía vendiendo la Cause Prolétaire, un periódico maoísta, en la calle repartiendo a transeúntes que no sabes que hoy están convertidos en transeúntes célebres. Rechazan un diario de Sartre. Hay gente que pasa rápido por París mientras Sartre va ofreciendo el periódico maoísta, bajo el impulso de uno de sus discípulos de la época. No ha habido en la historia del pensamiento, en la historia de la filosofía sin duda, y yo diría que hasta en la historia de la literatura, un tipo tan mundialmente famoso como Sartre.
no había rincón del mundo que no se lo conociera. Él adoptaba posiciones muy tajantes, muy terminantes y casi secas, ¿no? Pero deshojando la margarita y leyendo cosas que estuve leyendo últimamente, te encontrás con un hombre que muchos más años de lo que uno cree vivió bastante solo, aún en la fama, y con muy pocos interlocutores, y con mucha modestia y mucha humildad. En 1973, Sartre quedó ciego y se vio imposibilitado de leer o escribir. Víctima de un edema pulmonar, murió en París el 15 de abril de 1980. Cuando Sartre muere en París, se produce un fenómeno extraordinario, que es la cantidad de gente que fluye hacia el cementerio para despedir los restos mortales de él. Hasta tal extremo, es tan grande la cantidad de gente que ni siquiera Simone de Beauvoir prácticamente puede llegar a la tumba a despedir los restos mortales de quien fuera su amante y su pareja. La figura de Jean-Paul Sartre, tanto como el existencialismo ateo que defendió en sus novelas, cuentos, obras teatrales y ensayos filosóficos, marcó a fuego la cultura occidental de la segunda mitad del siglo XX. Preocupado por la existencia del hombre concreto, Sartre expuso que el hombre es su libertad y alzó un llamado radical a la responsabilidad individual y al compromiso histórico.